Siempre me llega este nerviosismo, siempre que me toca predicar, ¿verdad? Yo le digo a Dios que nunca se me quite eso. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que uno entiende la seriedad de lo que es hablar de Dios. Si tú no sientes nada es porque quizás lo estás tomando muy a la ligera. Pero si sientes eso, hermano, es porque entiendes que no vas a hablar acerca de ti, sino vas a hablar del Dios Santo, hermano, del Dios verdadero. Primera de Corintios 2, 14. Y cuando esté ahí me dice amén. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente vamos a leer ese puro versículo, hermanos. Primera de Corintios, les dije, ¿verdad? ¿Primera? ¿Sí la tienen ahí? ¿Primera? Ok. Primera de Corintios 2, 14. Leemos las Sagradas Escrituras, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo voy a leer una vez más, al cabo está corto. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermano. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote, que estás intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo sé, mi Señor Jesucristo, que tú estás intercediendo ante el Padre por mi vida y por la vida de tus hijos que están aquí, y por la vida probablemente también de los que aún no te conocen. Yo sé firmemente, creo firmemente que tú has hecho intercesión para que pudiésemos estar aquí, Dios mío. Te damos las gracias por tu palabra, el mejor de los consejos, Señor. Yo te pido, Padre, me fortalezcas en el poder de tu Santo Espíritu para poder hablar esta verdad sin reservas. Guíame, Señor, que sean tus palabras en mi boca, para que tu iglesia y todos los que me escuchen sean bendecidos y edificados por medio del consejo de tu palabra. Amado Dios, levántate con poder contra toda oposición que se levanta, Señor, contra la predicación y la proclamación del Santo Evangelio, este Evangelio que es poder para salvación, Señor. Te pedimos te levantes, Jehová Dios de los ejércitos, y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de mi vida y toma el control de la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. La honra y la gloria siempre es para ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen su asiento, por favor, hermanos, tomen su asiento. El día de hoy, hermano, aunque como ustedes saben, hemos estado estudiando ya un par de meses una serie, ¿verdad? La serie de señales de su venida, que es lo que hemos estado predicando. Pero todos los días, cuando hablo con nuestro Padre Celestial, siempre le digo a Dios que se haga como Él nos enseñó, ¿verdad? Cuando Él nos enseñó a orar, nuestro Señor Jesucristo dijo que pidiéramos que se haga su voluntad, ¿verdad? Aquí en la tierra como es allá en los cielos. Entonces yo siempre le digo, Señor, que en mi vida, en mi familia y en la iglesia se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Y el día de hoy voy a compartirles un mensaje diferente, o que no tiene que ver o no está relacionado con la serie que estábamos viendo, hermano. Este mensaje ya hace tiempo el Señor me lo dio, un tiempo atrás, y muchas veces Dios, al menos conmigo, de esa forma obra, a veces mientras oro o por mis experiencias propias, cuando me sucede algo en la vida personal, Dios me da un mensaje a través de ello, pero siempre Dios me dice, no es el momento, yo te diré cuándo lo vas a compartir. Y el día de ayer, mientras oraba, Dios trajo otra vez a mi espíritu, a mi mente, este mensaje que me había dado un tiempo atrás, hermano. Y yo se lo quiero compartir porque sé que más de alguna de las vidas que estén aquí, es más, todos necesitamos escuchar este mensaje. Te voy a decir, más de alguno de los que estamos aquí se identificará con lo que voy a hablar el día de hoy. Y si algunos de los demás no se identifica y dice, no, pues yo no, esto no es para mí, probablemente ahorita no,
Pero recuerden lo que yo siempre les digo, aunque ahorita no, guárdate la palabra de Dios, porque probablemente en un futuro esta misma palabra sea la que te va a ayudar, hermano, ¿verdad? Entonces quiero compartirles, hermano, bajo el tema la necesidad de un aborto. Se oye controversial. Y como ustedes ya me conocen, van a decir, el hermano Diego nunca pone ese tipo de temas medio raros, ¿verdad? Pero hoy les voy a hablar de la necesidad de un aborto. Pero quise comenzar en Corintios, porque ese pasaje de 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque él son locura y no las logra entender, porque hay cosas que se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Dice el versículo, ¿verdad que sí? Entonces, cuando te hablo hoy de la necesidad de un aborto, quiero dejar bien en claro, hermano, que no me refiero a un aborto físico, porque ya que los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en la palabra de Dios, hermano, estamos en contra de cualquier forma de aborto, hermano, ¿verdad? Es algo que Dios no aprueba. Dios no aprueba el asesinato de niños, de bebés, de seres indefensos. Dios no lo aprueba, hermano, ¿verdad? Entonces, quiero que me vayan entendiendo, porque les voy a hablar en un sentido espiritual, ¿verdad? Por eso les leí ahí en 1 Corintios, para que ninguno vaya a malinterpretar de que va a decir el hermano Diego está a favor del aborto. No, absolutamente que no, hermano. Reprobamos todo eso, hermano, ¿verdad? Nosotros como cristianos. Pero te voy a hablar de la necesidad de un aborto en el sentido espiritual. Déjeme decirle que uno como ministro del Señor, como un líder en una congregación, muchas de las veces nosotros los líderes experimentamos tristeza o algún tipo de aflicción o sufrimiento, no solamente por los problemas propios, sino que muchas de las veces también cuando miembros de la congregación vienen a hablar con uno acerca de algún problema, algún dolor o algún sufrimiento, pues quiera que no, a uno lo pasa afectando, hermano, ¿verdad? Probablemente a veces han venido conmigo personas quizás que les diagnostican alguna enfermedad física, y uno puede mirar la aflicción de la persona, hermano, y sería uno muy duro de corazón para irse a su casa sin sentir aquello como que te afecta también, ¿verdad? Entonces uno también se aflige, hermano, porque se identifica con la angustia y la aflicción de esa persona. A veces puede ser también que algún miembro de la iglesia esté pasando escasez económicamente hablando, o que no está teniendo la capacidad, sea el varón o como sea, de proveer para su familia, y vienen, le cuentan a uno la situación, y quiera que no, también uno de la misma manera se aflige. Uno se va a su casa, pero se va pensando y diciendo, wow, está dura la situación, ¿verdad que sí? Pero yo te voy a decir algo, hermano. Uno de los mayores dolores o aflicciones que le puede llegar a un líder en una congregación es cuando un miembro viene y le dice, fíjese que he cometido un grave pecado, le he dado la espalda a Dios, he caído y ya no voy a venir a la iglesia. O si estaba predicando, que diga, ya no voy a predicar más. Si cantaba en la alabanza, que diga, ya no voy a participar más en la alabanza o servidor. Esa es una de las aflicciones que peor le afectan a uno también como líder, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona viene y le dice eso a uno como líder llega a entender el proceso en el que esa persona se encuentra y hacia dónde se dirige, hermano. ¿Por qué? Déjame decirle que hoy, conforme lo que te voy a hablar con la Biblia, hoy te voy a mostrar con la Biblia que cuando una persona peca, lleva un proceso. Los pecados graves que provocan la caída del cristiano, sea hombre o sea mujer, llevan un proceso. Hoy te voy a mostrar con la Biblia cómo nada sucede de la noche a la mañana. Nadie de repente se mete en un ayuno de 3 días, de 7 días, y al día siguiente metió el pie, como decimos por ahí. Nadie dice, wow, pues yo venía de ayunar y de repente hoy caí. No. Siempre cuando una persona ha venido conmigo, o que lo he visto y me ha dicho, pequé, caí, yo puedo discernir y puedo entender a través de la Escritura, hermano, que esa persona ya venía de un tiempo mal. No fue algo que sucedió en el momento que me lo dijo. Venía de semanas, probablemente de meses, que su relación con Dios ya estaba mal, ¿verdad? Y a uno le da tristeza eso. ¿Por qué?
Porque aunque uno, el consejo que les da es que se arrepientan y que busquen el perdón de Dios y que Dios los va a perdonar si en verdad se arrepienten de corazón, de cualquier forma a uno le duele, se aflige por esa persona. ¿Por qué? Porque todos sabemos que aunque Dios perdona nuestros pecados, las consecuencias serán inevitables muchas veces. Usted se recordará del rey David cuando pecó, ¿verdad? Cuando adulteró. Él se arrepintió, él pidió perdón, Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que sufrir David aún siendo anciano, hermano. O sea, toda su vida lo siguieron las consecuencias de su pecado, aunque fue perdonado, hermano. Entonces por eso cuando alguien viene a decirle a uno, caí, pequé, wow, uno se aflige, porque uno dice, te podrá perdonar Dios, pero las consecuencias las vas a tener que enfrentar, ¿verdad? Y eso es duro, hermano. Y por eso yo te vengo a hablar esta palabra, para que si alguien está a punto de caer, yo no lo sé, yo aquí los miro a todos como usted me mira a mí, y todos nos miramos bien santos, ¿sí o no? Pero el corazón y el interior lo conoce Dios, de usted y el mío. Y por eso te vengo a hablar eso, hermano, para si alguien está a punto, que escuche la voz de Dios y se detenga, hermano, para que no vaya a sufrir las consecuencias, hermano. Amén. Vámonos a Santiago, capítulo 1, hermano. Hace un tiempo aquí estuvimos estudiando con varios hermanos toda la carta de Santiago, versículo por versículo, y mis hermanos darán la razón. Algo de lo que vemos que Santiago usa es muchas metáforas. Santiago, por ejemplo, compara el uso de la lengua con el timón de un barco. Dice que el timón de un barco es pequeño, pero controla toda la nave. Santiago compara el uso de la lengua con un fuego que incendia todo un bosque, ¿verdad que sí? Estuvimos estudiando todo eso. Pero hoy quiero hablarte, hermano, del proceso del pecado que Santiago usa, comparado, hermano, a el engendrar una nueva vida. El proceso, hermano, del mutuo consentimiento de una pareja. Fíjate bien, te voy a hablar de lo que sucede para que se engendre una vida, hermano. Y esto, pues los que tenemos hijos sabemos. Santiago habla de un mutuo consentimiento. Y eso lo vamos a mirar, que como para engendrar una nueva vida, por regla general, digo general porque sabemos que existen las violaciones, pero por regla general comienza con un mutuo consentimiento. Cuando hay un mutuo consentimiento y estas dos personas, hombre y mujer, tienen intimidad, viene el concebir, viene el que la mujer concibe, después viene el dar a luz como resultado final. Es todo un proceso, todos lo sabemos humanamente, ¿no? Cuando una pareja da a luz un hijo, una mujer da a luz un hijo, todos sabemos que no fue algo que ayer concibió y mañana ya está aquí, ¿verdad que no? Es todo un proceso, hermano, es todo un proceso. Ok, Santiago capítulo 1, verso 14 y 15, hermano. Y ahí nos vamos a enfocar en esos versículos. Les voy a dar un par más en otras citas, pero ahí nos vamos a enfocar. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa, hermanos? La muerte. Sí capta usted la metáfora de Santiago, ¿verdad? Que está hablando de engendrar, de concebir, de dar a luz, hermano. Porque en la mente de Santiago, que fue inspirada por el Espíritu Santo, lo guió para que comparara el proceso que se lleva cuando alguien peca con el proceso, hermano, de concebir y dar a luz, hermano. Yo te digo algo, a veces nosotros los que predicamos, en lo personal, siempre le digo a Dios cuando voy a hablar algún tema, Señor, ayúdame, guárdame, le voy a explicar por qué. Porque muchas de las veces nosotros hablamos algo que al enemigo no le gusta. Como ahorita lo que voy a hablar, te aseguro que al enemigo no le gusta. ¿Sabes por qué? Porque con lo que te voy a hablar voy a sacar a la luz como él obra. Y en nuestros corazones, más de alguno de nosotros vamos a decir, híjole, eso me está pasando a mí, probablemente. Y al enemigo no le gusta. Y como no le gusta, se levanta contra uno. Y siempre le digo a Dios, Señor, guárdame para que no sea que lo que yo hablo hoy me suceda mañana a mí. ¿Sí me entiende? Yo te lo puedo explicar hoy bien y todo, y que algunos de ustedes lo reciban y probablemente me suceda a mí mañana. Entonces siempre le digo a Dios con temor, guárdame, líbrame, Señor, porque sé que tenemos un adversario, hermano, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 14,
sino que cada uno es tentado. La palabra tentar significa incitar hacia el mal, incitar hacia el pecado, hermano. Todos los que estamos aquí, los que ya somos grandes, más de alguna vez hemos sido tentados, hemos sido incitados a hacer algo malo, mis amados hermanos. Probablemente fue algún amigo que nos indujo. ¿Cuántos de nosotros no en la juventud? Yo me recuerdo, ¿verdad? Yo no tenía vicios, por ejemplo, pero siempre ahí había un amigo que te decía: fúmate esto, tómate esto, prueba de esto, hagamos lo otro, mira, vayamos a asaltar a alguien, vayamos a robarle a alguien, ¿verdad? Entonces, tentar es incitar a alguien a hacer lo malo, hermanos. Y la Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, para si lo quieres anotar, no lo vamos a leer, pero en Mateo 4, versículo 3, nos habla del tentador. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó 40 días, 40 noches, dice: y vino el tentador, hermano. De manera que quiero que entendamos algo. La tentación, su fuente siempre será externa, hermano. La tentación es algo externo. Es algo que te va a venir de afuera. Hay un tentador, hermano. Él es real. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando se habla acerca de Satanás o de Satán, de Lucifer, ¿sabes cuál es el problema? O hay dos problemas. Número uno, el problema cuando se habla de Lucifer, el problema en algunas personas es que algunas personas no creen que él existe. Y ahí está el primer problema. ¿Por qué? Porque mientras, y al enemigo, a Satanás, le conviene que la gente crea que él no existe. ¿Sabes por qué? Porque mientras Satanás está haciendo pedazos quizás su vida, su matrimonio, la vida de sus hijos, hermano, la gente dice: no, él no existe. Es por otras razones, sin darse cuenta que en realidad hay un ser espiritual que existe, que es real y que busca destruir vidas, que busca destruir matrimonios, que busca destruir familias, que busca destruir a nuestros hijos, y él es real, hermano. Entonces, por un lado está el peligro de los que dicen: no existe. Por otro lado también están los que se ríen de él y piensan que es un ser rojo, ya les he dicho, con cuernitos, ¿verdad? Con allá en México decían que tenía una pata de vaca y una de gallo, ¿verdad? Y así. Entonces, por ese lado está el problema. Pero también no nos debemos ir al otro extremo, hermano. El otro extremo es mirar al diablo en todas partes. Hay gente que se lo toma tan en serio que todo ve al diablo. En la tele ve al diablo. Si compra una lata de mayonesa, ahí el diablo está. Un cuadro, ahí está. En todo está el diablo, hermano. En todo lo que ve, todo es del diablo. Los judíos cabalistas, ellos ni siquiera se atreven a mencionar la palabra diablo o demonio, porque ellos dicen que cuando los mencionas los invocas y se van a aparecer. Los cabalistas, ellos se fueron al otro extremo. Unos lo niegan y otros lo exageran. Pero la Biblia nos lo presenta como un ser real, al cual lo llama el tentador, el que va a venir y te tienta, el que va a venir y te va a incitar a lo malo, mis amados hermanos. Ahora, a pesar de que él es el tentador, y recuerda esto que te estoy diciendo, la fuente de la tentación siempre será externa. Cuando Jesús estaba en el desierto, dice que vino el tentador, quien quería incitar a Jesús al mal, y usó cosas materiales. ¿Se recuerdan que le dijo: todos estos reinos te los voy a dar, solamente inclínate, adórame y son tuyos? ¿Verdad? Entonces el tentador a veces va a usar cosas materiales para incitarte a hacer lo malo. Te puede mostrar dinero, te puede decir: mira, te doy dinero, te doy esto, simplemente róbatelo, defrauda, haz fraude, haz esto y lo otro. Pero también el tentador, escúcheme bien, el tentador puede usar personas para incitarte al mal. Por eso yo les aconsejo, hermanos, pida todos los días a Dios discernimiento espiritual, hermano. Usted lee los evangelios cuando Jesús les dice a sus apóstoles: el Hijo del Hombre, por los sacerdotes y los líderes religiosos, me van a llevar a la muerte y voy a morir, ¿cierto o no? Y vino Pedrito y le dice que agarró a Jesús y lo trajo aparte. No, maestro, a ti no te va a acontecer tal cosa. No seas tan duro contigo mismo. ¿Cómo que vas a sufrir? Y Jesús lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque Satanás estaba queriendo desviar el propósito, la voluntad del Padre para construir con Jesús por medio de usar a otra persona. De manera que tú tienes que entender que el tentador, la tentación va a venir externa, con el tentador ofreciéndote cosas o usando a alguien, hermano. Tenga eso en mente, porque así lo enseña la Biblia. Pero, escúchenme bien, si lo dejáramos hasta ahí, bueno,
Eso da excusa para muchos que hoy en día cuando pecan y dicen, hermano, ¿por qué pecó? El diablo, dicen. Ay, hermano, ¿el diablo? Ajá, ¿el diablo qué? Pues el diablo me tentó. Ajá, lo tentó, pero el versículo que vamos a seguir leyendo nos habla que el ceder ya es responsabilidad de nosotros. Será responsabilidad tuya o mía, ya no del diablo, hermano. Sigamos leyendo. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, note esta palabra, de su propia, algo que está en mí, algo que está en usted, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero explicarles la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia se traduce como malos deseos o deseos por aquello que es prohibido. Ese es el significado de la palabra concupiscencia, malos deseos. Entonces Santiago dice que somos tentados, viene el tentador, te ofrece algo material, usa a otra persona para incitarte a que hagas lo malo, pero Santiago dice que en realidad cuando uno peca está en que cada uno de su propia concupiscencia. Te digo algo, todos los seres humanos fuimos creados con deseos buenos y deseos malos. Por ejemplo, usted se recuerda cuando Pablo dice allá en primera de Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí está un buen deseo, ¿sí o no? Alguien que diga, yo deseo servirle al Señor, yo deseo predicar la palabra, yo deseo ser un buen diácono, deseo ser un buen músico para la gloria del Señor. Es un buen deseo. El soltero está bien que desee estar casado, ¿cierto o no? Siempre y cuando sea en el Señor. Que diga, deseo una esposa, deseo un esposo, está bien. Los casados podría ser que digan, deseo tener mi casa propia. Todo eso está bien. Pero también la Biblia nos habla que en nosotros se producen malos deseos. Deseos por cosas que son prohibidas, que están prohibidas. La Biblia nos habla de eso. Y te lo aseguro, cada uno de los que estamos aquí, incluyéndote a ti y a mí, hemos tenido malos deseos. Entonces, nota bien algo interesante. Santiago dice que cada uno, cuando de su propia concupiscencia, de esos malos deseos que están en nosotros, dice la palabra de Dios que hacen guerra contra ti mismo, hermano. En otras palabras, fíjate lo que te voy a decir: tu peor enemigo eres tú mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo. No es el diablo, no son los otros, no es el que te hace mal, no es el que te incitó a hacer un mal. Tu peor enemigo eres tú mismo. Mi peor enemigo no es ni el diablo, no es nadie de ustedes, no es nadie allá afuera, no es el jefe que me hace la vida difícil, el manejador en el trabajo que me hace la vida imposible. Mi peor enemigo soy yo mismo. Esa es una realidad. Porque tú puedes ser tentado, tú puedes ser incitado hacia el mal, tú puedes ser ofendido, tú puedes ser lastimado por alguien externamente, pero la manera en que tú reacciones, hermano, el único responsable de la forma en que vamos a reaccionar eres tú mismo, hermano. Cuando alguien te incita a pecar, hermano, si uno lo llega a hacer, la responsabilidad de si uno lo hizo recae sobre mí mismo, hermano. Por lo tanto, mi peor enemigo soy yo mismo, hermano. Y esos malos deseos, dice Primera de Pedro, dele hacia adelante un poquito, dice Primera de Pedro que estos malos deseos hacen guerra contra mi alma. Dios. Primera de Pedro 2:11. Nota cómo esos malos deseos, hermano, guerrean en tu interior. La guerra, aunque el enemigo se pueda levantar contra ti, pero en realidad la verdadera guerra está en tu propio interior, contigo mismo. El enemigo te puede presentar muchas cosas como se las presentó a Jesús, pero si tú y yo leemos, Jesús no cedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependía de uno en el interior. El enemigo te puede incitar al mal, te puede proponer tentaciones, hermano, pero el caer es algo que sucede en mi interior, hermano. O sea, si yo soy vencido en mi interior, hermano, la culpa es mía, no es de nadie más. Dice Primera de Pedro 2:11, ¿estamos ahí? Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Esta palabra abstenerse significa estar lejos,
Ser distante, dice el diccionario griego, estar lejos o ser distante. Que os abstengáis de los deseos carnales. Nota, aquí habla de deseos, pero son deseos carnales, son malos, son pecaminosos, son deseos por lo prohibido, por aquello que Dios ha dicho no. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. La traducción del griego dice que hacen guerra, que se levantan en guerra. Dice que batallan contra el alma, hermano. Entonces, ¿te das cuenta que hay una guerra en nuestro interior constantemente? Constantemente, hermano, nos surgen estos malos deseos o estos deseos por lo prohibido, y esos deseos se levantan en guerra contra ti mismo. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿no? Cuando nos viene un mal deseo, por otro lado decimos, eso no está bien. ¿Sí o no? Y empieza esa guerra, hermano. Porque el mal deseo te está queriendo incitar, te está queriendo seducir, te está queriendo llevar tu voluntad cautiva para que lo hagas, hermano, y comienza esa guerra, hermano. Y comienza esa pelea en tu interior, hermano. Por eso dice que se abstengan, o sea, que se mantengan lejos o distantes de esos malos deseos. Yo te digo algo, uno de los problemas por qué los cristianos caen, ya sean grandes predicadores evangelistas o no importa quién sea en la iglesia, te voy a decir por qué los cristianos caen. Porque cuando nos vienen esos malos deseos a nuestra mente o a nuestro corazón, el problema es que jugamos con ellos. Los entretenemos en la mente y en el corazón, les damos vueltas, dejamos que estén ahí. Y Pedro dice, absténganse, mantente distante, aléjate lo más posible de esos malos deseos, hermano. Pero cuando te viene el mal deseo a tu pensamiento y tú lo juegas con él, y tú lo piensas, y tú lo trabajas, y tú lo meditas, y lo entretienes ahí, hermano, estás jugando con la tentación. Y con la tentación no debemos de jugar. De eso nos tenemos que alejar, hermano. Ahora, estos malos deseos, hermano, pueden ser variados. Te podría mencionar algunos. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Relación sexual fuera del matrimonio. Te podría mencionar otro. Fornicación. Relación sexual antes del matrimonio. El adulterio es la relación sexual después del matrimonio, o sea, después de que está casada la persona, cuando se mete con otra. La fornicación es la relación sexual antes del matrimonio. Te podría mencionar otro mal deseo, robar. Por ejemplo, no sé, probablemente algunos de los que trabajan, no sé si hay aquí alguien, de los que trabajan con dinero, que por sus manos pasa mucho dinero, se miran tentados a que de repente, ¿verdad? Pues usted mira los de a 100. Nuevitos, a veces recién salidos del banco, hasta brillan, ¿sí o no? Están así, ni se arrugan, pues. Mira qué bonito se ven los de así, así. Probablemente pueda ser un mal deseo, una incitación. Te pongo otro ejemplo, otro mal deseo, porque esto no proviene de Dios. Un ejemplo, el divorcio. Eso es un mal deseo. Y cuando el hombre está pensando en el adulterio, está jugando con ese pecado, hermano. Y aún todavía no lo ha cometido, pero ya está entrando en una zona de peligro. Cuando una pareja que no está casada, hermano, y está pensando en tener intimidad, hermano, ya está entrando en un terreno muy peligroso, hermano, aunque aún no lo ha hecho, hermano, porque está jugando con ese mal deseo, hermano. Cuando uno está pensando cómo obtener el dinero, que por ejemplo, cuando uno trabaja con ello y no le corresponde, está entrando en un terreno muy peligroso, mis amados. Cuando uno está pensando en el divorcio, aunque aún no se ha divorciado, aunque uno viva con su pareja, ya está entrando uno en un terreno muy peligroso, aunque aún no lo hace. Y ese mal deseo guerrea, hermano. Va a haber esa lucha contra usted. Por eso Pedro nos aconseja, aléjate, mantente lo más posible distante de esos malos deseos, hermano. Pero regresémonos ahí, hermano, ahí a Santiago, démosle un poquito hacia atrás. Entonces, Santiago dice que cada quien de su propia concupiscencia o de sus propios malos deseos. Y luego Santiago usa una metáfora de la caza, de la cacería, de la pesca. Y dice que cada quien de su concupiscencia es atraído. Esta palabra atraído significa sacar fuera de un escondite. Usted sabe que los animalitos, hermanos, se meten a un escondite porque en su escondite es su lugar de seguridad y su lugar de protección, ¿cierto o no? Lo que el cazador tiene que hacer para atraparlo es atraerlo.
es llamarlo afuera, hermano. ¿Para qué? Una vez que deja su lugar de seguridad, hermano, es una presa fácil para el cazador para agarrarlo. Ustedes han mirado, yo he mirado, por ejemplo, por lo menos aunque sea en la tele, por ejemplo, los que van a cazar patos. ¿Se ha mirado usted que tienen como un silbato o algo que le hace como pato? ¿Ha oído usted eso? Se ponen en la boca y le empiezan a hacer el mismo sonido del pato y salen los patitos, hermano, de donde están escondidos, salen volando, y cuando salen volando les tiran el plomazo, ¿verdad? Entonces Santiago nos está poniendo la misma imagen, la misma metáfora. Nos está diciendo, hermano, que el mal deseo va a querer sacarte de tu lugar, de tu seguridad. ¿Cuál es el lugar de tu seguridad? Cuando tú vives en obediencia, apegado a la voluntad de Dios, ahí está tu seguridad, hermano. Cuando tú vives haciendo lo que Dios te manda, ahí hay seguridad. Ahí está la protección de Dios, hermano. Escucha bien, tú puedes padecer muchas cosas, pero mientras lo hagas caminando en la voluntad de Dios, tú tienes la protección de Dios sobre tu vida. Pero el mal deseo va a querer sacar tu voluntad de que deje de hacer la voluntad de Dios para traerte a lo malo. Y cuando el mal deseo logra agarrar tu voluntad, y luego dice, lo atrae y lo seduce. ¿Qué es seducir? Engañar. Engañar con un cebo, dice el griego, como los pescaditos. Al pescadito le tiran el anzuelo, pero el anzuelo no va solo. El anzuelo lleva un cebo para engañar al pescadito. Entonces el pescadito, cuando se da cuenta que ahí está el cebo, sale de su lugar de seguridad, sale y se dirige a agarrar el cebo. Y va a morder el cebo sin darse cuenta que detrás de eso está el peligro, mis amados hermanos. Entonces mira bien, dijimos que para que haya una concepción, para que nazca una nueva vida, se necesita un mutuo consentimiento entre el hombre y la mujer. Escucha bien, el proceso cómo va a trabajar esto es que el mal deseo va a querer atraer y seducir tu voluntad. Tu voluntad. Porque tú puedes desear cosas que no están bien, pero cuando tu voluntad dice, ay no, eso está mal, y yo me tengo que apegar a lo que Dios me dice, aunque te venga el mal deseo, pero tú vences cuando tu voluntad la pones con la voluntad de Dios. Entonces el mal deseo lo que va a hacer es seducirte para que haya un mutuo consentimiento con tu voluntad. El mal deseo te empieza a seducir y te empieza a presentar las cosas bien. El mal deseo te empieza a decir que no va a haber consecuencias, que todo se va a salir bien, que nadie se va a dar cuenta, que nadie va a saber. Y una vez que tu voluntad es seducida, entonces cuando hay el mutuo consentimiento, así como una relación íntima entre un hombre y una mujer, una vez que los dos de consentimiento mutuo se relacionan íntimamente, entonces se concibe algo, hermano. Yo te digo algo, mira. Cuando el mal deseo, tú ya dejaste que sedujera tu voluntad, entonces ya se concibe el pecado en tu interior. Escucha bien, sigamos leyendo, veamos cómo lo presenta Santiago, hermano. Dice el versículo 15, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, nota, habla ya de concebir, ¿verdad que sí? ¿Por qué concibió? Porque ya hubo un mutuo consentimiento en la persona. La persona le vino el mal deseo de, sea robar, adulterar, fornicar, sea el divorcio, sea lo que usted quiera. Cuando le vino el mal deseo y su voluntad se dio, se concibe en el interior de la persona, hermano, el pecado. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, mis amados hermanos. Te digo por qué te prediqué este mensaje, te lo estoy predicando, porque hace un tiempo atrás, ahora, uno de los problemas de los que predicamos es querernos presentar delante de la congregación como los superhombres. No, hermano, muchas de las cosas que a usted le pasan a uno. Muchas de las veces, así como usted se siente débil, tentado, incitado al mal, de la misma manera uno. El problema es de cuando uno se quiere aparentar ser el superhombre. El problema es cuando la gente en la congregación cree que los pastores son superhombres. ¿Por qué? Porque cuando el líder cae, la gente se desanime. ¿Por qué se desanima? Porque pensaron que era un superhombre. Y no, ese líder era como cualquiera de los demás, hermano.
Entonces fíjate bien, cuando la voluntad tuya y el mal deseo se pusieron ya de acuerdo, cuando ya le diste lugar a esos malos deseos y se pusieron de acuerdo, se ha concebido algo nuevo, así como cuando el hombre y la mujer tienen intimidad, se ha concebido algo nuevo. Va a durar un tiempo ahí, pero será cuestión de tiempo para que salga a la luz. Cuando tu voluntad y el mal deseo ya se pusieron de acuerdo, probablemente no lo hagas ese mismo día, pero ya solamente es cuestión de tiempo para que se lleve a cabo, hermano. Ahora, cuando una mujer ha concebido, y esto lo saben las mujeres, cierto, no hay ciertos síntomas en sus cuerpos, ¿sí o no? Que el vómito, los antojos, ahí se aprovechan de dar un poquito de más. No, pues que me traen esto a la tienda, mi amor, a las 1, 2 de la mañana, ¿verdad? Esto sabes, es para tu hijo, dice, es para el bebé, dice, no soy yo, dice, ¿verdad? Y pues ahí uno, ¿verdad? Pues está bien, dice, ¿verdad? Ok, pero hay ciertos síntomas cuando la persona ha concebido una nueva vida. Te digo algo, cuando alguien está, lo voy a decir de esta forma así clara, cuando alguien está preñado con el pecado, hay síntomas, así como en el embarazo. Y te lo digo porque hace un tiempo atrás a mí me sucedió, y yo le dije, Señor, pues bueno, ¿qué está pasando en mi vida? Y ¿sabe qué me dijo el Señor? Me trajo a Santiago y me dijo, estás preñado con el pecado. ¡Wow! Fue un shock. Me dijo, estás preñado. Pecado es lo que has concebido en tu corazón. Y me dijo Dios, no lo has hecho, pero en tu interior lo concebiste, está ahí. Y lo que te está pasando, me dijo Dios, son los síntomas de eso nuevo que está en tu interior. Y te digo algunos de los síntomas. Número 1, cuando no puedes dejar de pensar en ese mal deseo o en hacer eso con lo cual tú has cedido tu voluntad, hermano. Ese es uno de los síntomas que la persona está preñada con el pecado, hermano. Cuando alguien está preñado con algún pecado, cuando ya se dio su voluntad a un mal deseo, la persona no puede dejar de pensar en eso, hermano. Y aunque sea cristiano, y aunque trata de orar, y aunque trata de hablar con Dios, y aun cuando quizás abre las páginas de la Biblia, le sigue viniendo ese mal pensamiento, le sigue viniendo aquello malo, hermano, y la persona no se puede concentrar. Y está pensando en ello, y ya no se lo puede sacar de la cabeza, hermano. Un ejemplo, el que ha dado lugar al bebé llamado adulterio, porque estamos hablando de un bebé adentro, ¿verdad? Pero estamos hablando del pecado del adulterio. Hermano, no puede dejar de pensar en eso o en esa persona, sea hombre o sea mujer. Y por más que quiere, hermano, está pensando, mis amados hermanos. Un ejemplo, aquel que está pensando en el divorcio, no se le sale de la mente, hermano, eso, divorciar, me voy a dejar, está preñado con el pecado. Las parejas que no están casadas y que están siendo incitadas a la fornicación, no dejan de pensar en cómo hacerle, hermano, para eso. Quiere decir que la persona está preñada con el pecado. Un ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima y te viene el mal deseo de la venganza, un síntoma de que estás preñado con ese pecado llamado venganza es que no dejas de pensar en vengarte de esa persona. Y estás pensando cómo le vas a hacer, y estás pensando en lo que te hizo, y estás pensando, y si estás piensa, es un síntoma, hermano. Ahora no sé, ojalá digo yo, que nadie de los que esté aquí le esté pasando eso. Y si ahorita no te está pasando, si algún día te llega a pasar, acuérdate de lo que dice Santiago, has concebido el pecado en tu interior. Te doy otro síntoma de alguien que está preñado con el pecado. Solo piensa en eso. Número 2, hermano, maquinará y buscará la forma de llevarlo a cabo. Porque es que no se queda en pensar en ello. Buscará la forma de hacerlo. Ese es otro síntoma. Te vuelvo a repetir, los hombres que tú miras famosos, conocidos, que cayeron en adulterio, ¿usted no cree que venían de 40 días de ayuno y de repente adulterio? ¡Ay, qué le pasó! No. Estuvieron pensando días, probablemente semanas. Y no nomás estaban pensando, sino que llegó el punto cuando ya habían concebido el pecado, es que estaban buscando la manera de hacerlo.
uno empieza ya a buscar la forma de cómo hacerlo, hermano. Uno empieza a buscar de qué forma le puedo hacer, de qué forma me puedo ver con esta persona sin que se den cuenta, de qué forma puedo fornicar sin que mis papás se den cuenta, sin que en la iglesia se den cuenta, de qué forma puedo adulterar sin que los demás se den cuenta, de qué forma puedo o qué pretexto perfecto puedo hallar para divorciarme y para decir tuve la excusa perfecta y por eso me divorcié. Entonces la persona empieza a maquinar, ¿cómo le voy a hacer para ejecutar esto? El que se va a vengar empieza a pensar ¿cómo le voy a planear para devolvérsela porque se lo merece? Y empieza a maquinar. Ese es otro de los síntomas, hermano. Pero fíjate lo que dice Santiago, hermano, y aquí viene lo serio de alguien que ha concebido el pecado en su interior. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces fíjate el proceso, comienzas a pensar en ello, después comienzas a pensar cómo hacerlo y por último la consumación, o sea, cuando la persona lo llega a hacer. Vuelvo a repetir, la gente en la iglesia que cae pasó un proceso, hermano. No crea usted que fue ayer y se le vino a la mente, voy a adulterar, voy a fornicar, voy a robar, voy a vengarme. No, pasó un proceso. Pasó todo un proceso en el que la persona jugó con ello, pensó en ello, se dio su voluntad a ello y después buscó la manera de cómo hacerlo. Yo te voy a decir algo, cuando tú lees la Biblia en la historia de David, cuando David adulteró, tú puedes mirar cómo David, hermano, ya estaba preñado con el pecado, con el adulterio. ¿Has leído su historia? ¿Has leído la historia de David cuando dice que cuando miró a una mujer que no era la de él, se metió con ella? Y la palabra de Dios dice que cuando la mujer viene y le dice, estoy esperando un bebé, había un problema, le dice a la mujer, pero yo tengo marido y mi marido está peleando por ti, está en la guerra. Entonces David, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya sé, lo mando a traer a Urías, lo mando para su casita, que tenga intimidad con su mujer, de manera que la bolita que se le va a ver aquí en la panza, nadie va a sospechar que fui yo, dijo David. ¿Verdad? ¿Cuándo? Y vino Urías, mi señor el rey. Mira, Urías se mostró más fiel que el mismo David en ese tiempo, hermano. Vino Urías y le dijo, mi señor el rey, aquí estoy. Urías, está recia la batalla, está duro estar allá en la guerra, ¿verdad? Sí, mi señor el rey, pero aquí estamos, ¿verdad? Peleamos por Jehová el Señor y por mi señor el rey. Urías, date un descansito, hombre. Vete, y te está esperando tu mujer. Mira la fidelidad de Urías, mi señor el rey. Allá están los israelitas peleando en la guerra, están en la mera matazón. ¿Cómo voy yo allá a estar con mi mujer? Tú vete, Urías, ve, relájate, relájate. David maquinó y dijo, este necio, este cabezón, este duro, lo voy a poner. Dice que David lo empezó a embriagar a Urías. Dijo, este ya entrado en copas, va a querer estar con su mujer. Lo puso a embriagar, hermano. Y mira, este hombre fiel se quedó en la puerta de la casa del rey, pero no fue a estar con su mujer. Entonces David empezó a pensar, con este tremendo no puedo, ya sé. Fíjate, del adulterio pasó al homicidio. Como no quiere irse con su mujer, lo voy a tener que matar. ¿Y cómo lo voy a matar? Le hizo una carta a su general Joab. Joab, quiero que cuando Urías llegue de regreso al ejército, ponlo al frente de la batalla lo más recio, y cuando los enemigos se acerquen, quítense todos y que maten a Urías. Oye, te estoy hablando del rey David, del hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué obró así? Estaba preñado con el pecado ese hombre y tuvo que salir a la luz, porque no se queda en la mente, en el corazón, tiene que salir afuera, hermano. Si una vez que ha concebido, tiene que salir afuera. Y David dijo, póngalo al frente, cuando lo estén atacando, quítense todos y que asesinen a Urías. Y lo asesinaron. Y vinieron con las noticias a David. Y David dijo, ya la libré. Así como a veces usted y yo, me incluyo yo, como usted y yo, cuando humanamente hacemos lo malo, decimos, nadie se dio cuenta. Pero había uno, el que está en el cielo, hermano, que se había dado cuenta. Había uno que es el que ve todo, mis amados hermanos, que se había dado cuenta. Había uno que no se le había pasado ningún detalle de lo que David había hecho y había pensado y había imaginado en su corazón. Había uno, hermano, y ese uno mandó a su profeta, hermano. Su profeta lo encarga a David. Entonces miren bien, hermano, yo les hablo esto porque yo no quiero que
llegase a pasar algo aquí entre nosotros. Pero fíjate cómo es el enemigo de tan astuto. Muchas de las veces cuando entre nosotros hemos concebido el pecado, y esto ya se ha visto y está especificado, a veces incluso usamos las cosas de Dios como el pretexto para lograr alcanzar nuestro propósito, que es algo malo. Examinémonos. Yo mismo me debo examinar, pero yo le digo a usted, examínese su corazón. Porque a veces ya estamos tan preñados, vuelvo a repetir, ya el temor a Dios se ha ido, que usamos lo mismo de Dios. Entonces, en esos días que yo le dije, Señor, no me puedo concentrar a orar. Señor, yo tengo que predicar el día de hoy. Señor, tengo que ir a visitar a esta familia que me pidieron que orara. Señor, pero yo no puedo dejar de estar pensando en esto. Y Dios me dijo, estás preñado. Y Dios me dijo, necesito hacerte un aborto. Por eso le dije la necesidad de un aborto. ¿Sabías tú que, humanamente hablando, cuando algo sucede mal en el embarazo de la mujer, el doctor dice, te tengo que sacar lo que tienes adentro porque si no te va a matar? ¿Sabía usted eso? ¿Ha escuchado usted esos casos? A mi esposa, hermano, hace unos años atrás, de un varoncito, ¿verdad? Y ya le teníamos el nombre, Nehemías. Cuando tenía 7 meses se le murió adentro y el doctor dijo, te tengo que abrir la panza y te lo tengo que sacar porque si no, te puede llegar la muerte a ti, a mi esposa. Yo te digo, cuando uno está preñado con el pecado, es necesario que Dios practique un aborto espiritual y te lo saque, porque si no, ese pecado te va a matar. Ese pecado te va a matar si Dios no te lo saca de ahí, del corazón, de la mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Te doy el consejo de lo que yo mismo hice cuando Dios me dijo, estás preñado con pecado, por eso estás así. Salmo capítulo 32, hermano. Te doy el consejo de la confesión. Ven con Dios. Confiésale lo que estás pensando. Confiésale lo que traes en tu corazón. Te digo algo, no es fácil. Ahora, confesión no es decirle a Dios, perdóname por mis pecados. No, es decirle, Señor, estoy pensando en adulterar. Señor, estoy pensando en fornicar. Señor, estoy pensando en vengarme. Dios, estoy pensando en divorciarme. Es decirle exactamente a Dios tu pecado. Te digo algo, no es fácil. Cuando yo lo he hecho, fíjate, a veces yo quiero pedir con Dios y solamente decirle, Señor, perdóname por qué pecado. Y yo siento una reprensión que Dios está esperando que le diga exactamente qué pecado. Y no quiero porque me da vergüenza delante de Dios, hermano, pero le digo, Señor, he pensado en este pecado. Lo he pensado, lo he cobijado aquí en mi interior. Y siento una gran vergüenza delante del Dios Santo, hermano. Lo siento porque yo digo, ¿cómo es posible, Señor? Pero te digo, ese es el primer paso, la confesión. Dice el Salmo 32, hermano, verso 3, ¿estamos ahí? Dice, mientras callé. Mira, a veces uno se queda calladito, ¿sí o no? Aunque nuestro Padre lo sabe, pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces mira, David dice, mientras me quedé calladito, algo sucedió en mi interior, sentía tu mano sobre mí, ya no sentía aquel gozo, ya no sentía aquella libertad. Yo te digo algo, cuando alguien ha engendrado el pecado, ya no está esa libertad, hermano, porque tú sabes lo que has concebido, tú sabes lo que estás pensando hacer, tú sabes que lo has pensado hacer y que incluso a veces hemos usado, vuelvo a repetir, lo de Dios para hacerlo. Y David dijo, mi verdor se volvió en sequedades. Pero mira el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, mira, él se habló a sí mismo, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Yo digo hoy en esta noche, si hubiese alguien que ha engendrado pecado, puedes venir a orar a
al Señor en el tiempo que Él pueda ser hallado, hermano. Aleluya. David dijo, no me voy a quedar callado, te voy a declarar y te voy a confesar mis transgresiones. Y mira la esperanza de David, y tú perdonarás mi maldad. Dice que por esto todo santo orará a Dios mientras pueda ser hallado. Hermano, aunque a veces ya lo traigo uno aquí adentro, pero si tú lo confiesas, si tú vienes delante de Dios, vienes sincero, hermano, Dios te perdona, Dios te ayuda, Dios, hermano, te brinda la ayuda que tu alma, tu ser necesita. Yo te voy a decir algo, el problema que decimos es que me da pena, hermano. Más pena es cuando ya caemos, hermano, y todos se dan cuenta. Más pena es así, hermano. A mí me da pena venir a decirle lo que a veces pienso al Señor. Ahora yo no sé si usted habla así con Dios. A mí me da pena cuando le digo, Señor, yo he estado pensando esto, y se lo digo claramente. No le digo solo mis pecados, no, le digo, he estado pensando esto, Señor. Y le digo, Señor, yo sé que tu palabra me dice que eso está prohibido, que tú demandas eso, Señor, que tú traes juicio sobre eso. Pero te digo algo, una primer señal de que tú no lo quieres hacer, que te quieres alejar de eso, que tú se lo confieses al Señor. Esa es la primera señal. David dice, mientras me callé. Cuando uno se queda calladito es lo más peligroso. Te digo algo, cuando tú te quedas callado será cuestión de tiempo de que lo hagas. Te doy otro salmo, hermano, dale un poquito hacia adelante. Salmo 38, versículo 17. Mira cómo David vuelve a hablar de estar a punto de pecar o de caer, pero él dice, no, ya sé qué voy a hacer, voy a confesarle a Dios lo que he estado pensando hacer, lo que he estado maquinando en mi interior. Salmo 38, 17, hermano, ¿estamos ahí? Dice, pero yo estoy a punto de caer. Probablemente haya alguien aquí que esté a punto de caer en adulterio, en fornicación, venganza, divorcio, robar, yo no lo sé, probablemente. Pero mira el consejo de la Biblia, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré, ¿qué cosa, hermano? Mi maldad. Y me contristaré por mi pecado. Mira, David dice, estoy a punto de caer. Todavía no había caído, hermano, pero ya lo traía aquí. Y él dice, ya sé lo que voy a confesar mi maldad y me voy a contristar por mi pecado. ¿Cuál es el primer paso para alguien que ha engendrado el pecado ya en su interior? Para que Dios le pueda practicar un aborto, hermano, tiene que confesar. Ese es el primer paso, confesar. Decirle claramente a Dios, Señor, he estado pensando hacer esto. No me lo he podido sacar de la mente, Señor. Durante el día pienso en ello, en la tarde se me viene a mi mente, en la noche se me viene a mi mente. Señor, ayúdame, te lo confieso, Padre. Sé que no está bien, Señor, pero ayúdame. Y Dios mira eso, hermano, y Dios está dispuesto a ayudar a alguien que habla así. Dios. Ahora, pero no basta con confesar, sino también Proverbios 28:13 nos dice que hay que alejarnos, hermano. Busca Proverbios 28:13 y dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Es más, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que nuestros pecados nos alcanzan. O sea, uno puede hacer algo y seguir el curso de la vida. Tarde o temprano ese pecado te va a alcanzar. Va a salir a la luz y van a venir las consecuencias. Entonces, número uno, ¿qué hay que hacer para que Dios practique un aborto? Hay que confesarlo, pero hay que apartarse de él también. Dice Proverbio 28:13, el que encubre o esconde o oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, mira, el número uno, confesarlos, y se aparta, ¿qué pasa con ese, hermano? Alcanzará misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia del Señor, hermano? Mira lo que la palabra de Dios dice, el que los encubre no va a seguir hacia adelante, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios promete tener misericordia de aquel que confiesa su pecado y se aparta de ellos. Dios dice, te prometo mostrarte misericordia, dice el Señor, hermano. Pero hay que apartarnos, pero hay que alejarnos. Vuelvo y repito, el problema es que jugamos. El problema es que lo entretenemos aquí y aquí, y a veces decimos un poquito, y a veces decimos, yo tengo el control. Cuando ya no quiera seguir en esto, lo detengo. Hermano, yo ya estuve ahí. No se detiene. Mira el ejemplo de David. Comenzó mirando a una mujer que no era de él y terminó convirtiéndose en un tremendo homicida, porque no se detiene con decir, tantito no es tantito, tantito no es nada. Comienza poquito y tú dices,
Cuando yo ya mira que algo, yo le pongo un alto a esta situación. Una vez que ya estás ahí, es como una bola de nieve, hermano, que va de bajada, se va haciendo más grande, va más rápido y es imposible detenerla, mis amados hermanos. Por eso dice, el que lo confiesa y se aparta. Y termino ya, hermano, con Gálatas 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, hermano. Iglesia, no estamos solos. Dios ha puesto algo en ti para que tú logres dominar esos malos deseos. Dios ha puesto algo en ti y es su Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confesar, apartarme y ahora cederle mi voluntad al dominio y al control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a hacer algo malo, nunca. Cuando tú le cedes el control de tu vida, tu voluntad al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nunca te va a guiar a hacer algo que ofende a Dios, nunca. Mira lo que dice Gálatas 5:16, hermano. ¿Estamos ahí? Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. La carne te dice: haz lo malo, peca, desobedece. El Espíritu de Dios, que Dios ha hecho morar en ti, te dice lo contrario. Y por eso Pablo dice: te fue dado y te ha sido hecho morado en ti, dice Pablo, para que no hagas lo que quisieras. Hermano, si no tuviésemos al Espíritu Santo, nuestros deseos nos dominarían y haríamos lo que quisiéramos. Pero ahora, con la ayuda del Espíritu Santo y el dominio propio que el Espíritu Santo de Dios te lo da para que no hagas lo que quieras. Un aborto, voy terminando, un aborto supongo yo que ha de doler, físicamente hablando. Abortar el pecado duele. Negarle a tu carne lo que tu carne quiere hacer, duele, hermano. No sé si usted lo ha experimentado, cuando usted en su carne quiere hacer algo que su carne desea y usted le dice a la carne, no, le duele a la carne. La carne se siente mal porque la carne lo quiere hacer, porque la carne siente placer y satisfacción cuando lo hace. Entonces, cuando usted le dice a la carne, no, a la carne le duele, hermano. Pero es bueno, porque aunque duele, es lo que te va a producir vida en Cristo, hermano. Porque te va a doler a tu carne no hacer lo que tu carne quiere, y ahí es donde cuesta, porque en la carne queremos hacer muchas cosas, queremos decir muchas cosas, y uno, si somos sinceros, cuando actuamos en la carne se siente una satisfacción, dice, ay, me desahogué, dije lo que quería decir, ay, dice, no me quedé callado, ¿sí o no? No, vamos a hablar lo que es. La carne se siente bien a gusto cuando hace lo que la carne quiere. Y cuando tú dices a la carne, no, duele, hermano. Pero es lo que te da vida en Cristo Jesús. Aleluya. De manera que Dios ha hecho morar en ti el Espíritu Santo, hermano. Yo te digo algo, hablemos con Dios, seamos claros, seamos sinceros. Te invoca el nombre del Señor, dile: Señor, tu palabra dice que me has dado un espíritu de dominio propio, Señor, de poder y de dominio propio, y no es de cobardía. Y dígale: Señor, ayúdame para vencer la carne. Acuérdate, esa batalla, hermano, va a estar ahí hasta que Cristo venga por nosotros, entre tu carne y el Espíritu de Dios, mi carne y el Espíritu, ahí va a estar. Pero tienes las herramientas para vencer. Ahí donde está, ponte de pie, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí.